Si te cautivó la historia de Javier y la mística de la piel de búfalo blanco, imagina todo lo que podemos descubrir juntos. No te pierdas las próximas aventuras llenas de misterio, emociones intensas y giros inesperados. Regístrate ahora y sigue de cerca el desarrollo de la trama, con nuevos capítulos e historias que te mantendrán enganchado de principio a fin. Únete a nuestro viaje y mantente atento a las próximas publicaciones. El sol se ponía lentamente sobre el vasto horizonte del desierto mexicano, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El viento seco y cálido danzaba entre las montañas, levantando polvo y esparciendo el aroma de la tierra árida. En medio de ese inmenso y aislado paisaje, el rancho de Javier Torres parecía una isla solitaria, rodeada de pastizales y montañas lejanas. Javier, un hombre de mediana estatura con las manos encallecidas por el trabajo diario, siempre sintió que el silencio del rancho era su mejor compañero. Nunca tenía prisa. Su tiempo se medía por el amanecer y el atardecer, por los animales que criaba y por la tierra que cultivaba. Era una vida sencilla, pero llena de significado. Javier no tenía mucho, pero siempre se sentía orgulloso de lo que había logrado. Su casa era modesta, construida de adobe, con gruesos muros para soportar el intenso calor del verano y el frío intenso del invierno. Pero había algo en el rancho que lo diferenciaba de cualquier otro. En la cerca de madera que rodeaba el campo, colgada con cuidado y respeto, había una rara piel de búfalo blanco. La piel de búfalo blanco se había transmitido de generación en generación en la familia de Javier, desde que su abuelo la encontró durante una cacería en su juventud. Para los nativos de la región, la piel tenía un profundo poder simbólico, un símbolo de buena suerte y para muchos, una reliquia sagrada. Pero Javier nunca se aferró a supersticiones. Para él, era simplemente un trozo de historia, una reliquia familiar. Aún así, sabía que para otros esta piel significaba algo más. Sin embargo, la paz del rancho estaba a punto de verse quebrantada. Empezaba a anochecer y Javier se preparaba para su rutina nocturna, alimentar al ganado y cerrar las puertas. El lejano sonido de los motores interrumpía la tranquilidad del aire. Javier levantó la vista y miró el camino de tierra que conducía al rancho. No era raro ver pasar algunos coches, pero el ruido incesante y acelerado no parecía normal. Ellos eran los ladrones, un grupo de encapuchados cuyo objetivo era enriquecerse fácilmente, robando todo lo que podían de rancho en rancho. Conocían la región y sabían que donde había ganado, también había potencial de ganancias. No les importaba qué o quién se cruzara en su camino, solo lo que pudieran llevarse. Se acercaron sigilosamente, ocultos por la rápida oscuridad. Llevaban cuchillos y linternas, listos para saquear. Al doblar la última curva y ver el rancho ante ellos, se detuvieron bruscamente. La luz de sus linternas iluminaba la cerca, y allí, en medio del campo, yacía la piel del búfalo blanco, visible incluso a distancia. Algo en esas pieles blancas reflejaba la luz de las linternas de forma sobrenatural, como si una fuerza invisible la envolviera. El grupo de ladrones se quedó paralizado, observando. Era como si la piel de búfalo los hubiera hipnotizado, su belleza y lo que representaba, algo más allá de su comprensión. ¿Es eso? ¿Es esa la piel de un búfalo blanco?, murmuró uno de los ladrones con voz temblorosa. Parecía incapaz de creer lo que veía. El líder del grupo, un hombre alto y delgado llamado Marcos, contempló la piel durante unos segundos, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Para él, no era solo una piel rara, era algo más, algo que no podía comprender, pero que en el fondo sabía que no podía tocar. Había algo profundo allí, quizás incluso místico. Vamos, no vinimos a eso.
Marcos dijo, intentando disimular su incomodidad, pero sus ojos seguían fijos en la piel, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia sí. Lo que no sabían era que el destino del rancho y el suyo propio estaba a punto de cambiar irreversiblemente. No era solo un trozo de piel de búfalo, era algo más, algo que nunca imaginaron que los llevaría por un camino de peligro y misterio. El rancho de Javier era más que un simple terreno. Era un símbolo de resiliencia, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y las cosas seguían su curso natural. Javier siempre sintió una profunda conexión con ese lugar, como si la tierra y el viento conocieran sus secretos más íntimos. Cada rincón del rancho, cada piedra, cada árbol, estaba impregnado de historias antiguas, y él las conocía todas: el ganado, los caballos, incluso los perros. Todo en el rancho parecía tener su propia función, y Javier los respetaba. Cuidaba de todo con manos callosas y la serenidad de quien ya había enfrentado desafíos que la mayoría ni siquiera podía imaginar. La piel de búfalo blanco en la cerca no era solo una reliquia, sino un vínculo con el pasado. Su abuelo, un hombre taciturno de mirada profunda, siempre decía que el búfalo blanco era un símbolo de fortaleza y bendición para la familia. El abuelo de Javier había cazado el último búfalo blanco de la región muchos años atrás, cuando aún era joven, y desde entonces esa piel sagrada se había conservado. La piel se colocaba en la cerca no solo como tributo al animal, sino como una forma de marcar la tierra y proteger el rancho. Para las comunidades indígenas de la región, el búfalo blanco era una entidad espiritual, y perderlo se consideraba una gran señal de desequilibrio. Javier, aunque no era apegado a creencias místicas, respetaba profundamente la tradición y el simbolismo. Sabía que la piel de búfalo tenía un profundo significado para muchos que pasaban por el camino, pero también sabía que pocos entendían su verdadero valor. Para él, la piel era un recordatorio de lo perdido y una conexión con el legado de su familia. Mientras Javier atendía su rancho, su mirada se dirigía constantemente al horizonte, donde las montañas se alzaban imponentes. Pero por la noche, cuando la calma se apoderaba de él, sentía el peso del aislamiento. La soledad no le molestaba, pero a veces echaba de menos hablar con alguien que realmente comprendiera su vida. El viento parecía susurrar secretos en las noches más tranquilas, y era en esos momentos que Javier sentía que había algo más. Algo inexplicable, pero no solía pensar en ello durante mucho tiempo. Mientras tanto, los ladrones, aún paralizados por la visión de la piel blanca de búfalo, tomaban una decisión apresurada. No sabían qué significaba, pero el dolor en el pecho de Marcos, el líder del grupo, era insoportable. Sintió una extraña inquietud, algo que nunca antes había experimentado. No era supersticioso, pero había algo en ese trozo de piel que parecía atraer su atención, como si no pudiera apartar la mirada. Los ladrones eran hombres de pocas palabras, de pueblos cercanos a la ciudad, que buscaban ganancias fáciles. Marcos, un hombre de mirada dura y una cicatriz en la mejilla derecha, era el tipo de líder que nunca vacilaba. Pero en ese momento, incluso él presentía que algo andaba mal. Habían venido con la intención de robar ganado, pero esa piel blanca de búfalo parecía haber tomado el control de la situación. Su mirada volvió a ella, fija, como si una fuerza invisible la dominara. «Marcos, ¿qué pasa?», preguntó Ricardo, uno de los ladrones, con nerviosismo. Había robado mucho en su vida, pero lo que sentía ahora era diferente a todo lo demás. Era como si el aire fuera más denso, más pesado. Marcos dio un paso al frente a regañadientes, pero antes de que pudiera hablar, un grito rompió el silencio. Era un grito lejano, proveniente del interior de la casa de Javier. El sonido era inconfundible, un perro ladrando con urgencia.
Marcos y los demás intercambiaron miradas rápidas, y la tensión aumentó. Algo estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Javier estaba dentro de su casa, cerrando las puertas con llave y encendiendo las luces interiores. El grito del perro le alertó de inmediato. No era paranoico, pero años de experiencia en el campo le habían enseñado a escuchar las señales. Algo no andaba bien. El sonido de motores lejanos lo inquietó, pero no podía ignorarlo. Agarró su rifle y se acercó a la ventana. Se le aceleró el corazón al ver las linternas de los ladrones a lo lejos, detenidas frente a la piel blanca de búfalo. Javier sabía qué hacer, pero también sabía que esa noche su vida y la de los ladrones estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio de la noche fue roto por el sonido metálico de los pasos de Javier al acercarse a la puerta, con la respiración agitada y la mirada fija en la oscuridad. Sabía que los ladrones estaban allí, pero no podía imaginar hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. La sensación de peligro en el aire se hacía cada vez más fuerte, como si el propio rancho se estuviera preparando para una confrontación inevitable. Javier ajustó el rifle en sus manos, con los dedos firmes en el gatillo. Tenía pocas opciones. El rancho no era solo su hogar, era su vida. Aquella piel de búfalo blanca, que siempre había considerado una simple reliquia familiar, ahora representaba algo más, algo mucho más grande. Un símbolo de protección y fuerza que no podía permitir que le faltaran al respeto. Afuera, los ladrones se reunieron en silencio, con la tensión creciente en sus ojos. Marcos, el líder, ya no estaba seguro de que continuar con el plan fuera la mejor opción. Pero el dinero que podrían ganar vendiendo el ganado y todo lo que pudieran llevar estaba justo frente a ellos, casi al alcance. Y también estaba la piel blanca de búfalo, un objeto raro, quizás valioso, pero la sensación de inquietud que sentía parecía ir más allá del miedo común. Había algo sobrenatural en ello, algo que le revolvía el estómago. «Vamos a buscar el ganado, Marcos, y salgamos de aquí rápido. No estamos solos», dijo Ricardo en voz baja y nerviosa. Señaló los oscuros contornos de la casa de Javier, donde empezaban a brillar luces. Los ladridos de los perros se hicieron más fuertes, y eso solo agravó su miedo. Marcos dudó, pero su codicia prevaleció. Negó con la cabeza con firmeza. «No. Hagamos lo que vinimos a hacer. Llévense el ganado y las pieles también. Vámonos rápido». Su voz era más firme de lo que sentía. Quería irse rápido, pero sabía que si no se lo llevaban todo, los riesgos serían aún mayores. Empezaron a moverse con más rapidez, dejando que sus linternas brillaran en la oscuridad. El sonido de pasos y respiraciones pesadas se mezclaba con el viento. Pero antes de que pudieran acercarse al corral, el sonido de un disparo les dio un vuelco a todos. Javier estaba detrás de la ventana, rifle en mano, pero no había disparado a matar. Era solo una advertencia. El disparo los falló por un amplio margen, pero obligó a los ladrones a retirarse de inmediato, buscando refugio entre los arbustos y árboles que rodeaban el rancho. «Ya casi termina», gritó Marcos, pero le temblaba la voz. No esperaba que la reacción de Javier fuera tan rápida. Los ladrones estaban en desventaja, lo que los ponía aún más nerviosos. La presencia de Javier, con su calma imperturbable, los desorientó. Javier se movía con precisión, como un cazador. No solo defendía su rancho, sino también su patrimonio y tradiciones. Sabía que si los ladrones se llevaban la piel, nada volvería a ser igual. No solo perdería un símbolo de su familia, sino una parte de sí mismo. El viento soplaba con fuerza y las linternas de los ladrones se balanceaban, iluminando el sombrío paisaje, pero el miedo era palpable. Marcos, sintiendo el peso de la situación, empezó a notar algo extraño en las reacciones de sus compañeros.
Ricardo estaba visiblemente tenso, casi temblando. «Volvamos», susurró Ricardo, con la mirada fija en la piel de búfalo blanco. «Esto no es normal, algo no está bien». Marcos lo ignoró. Quería lo que había allí y estaba dispuesto a luchar por ello. Pero antes de que pudiera ordenar un ataque, uno de los ladrones, un joven llamado Esteban, se separó del grupo y se acercó a la cerca donde estaba el escondite. El miedo de Esteban era casi palpable. Sentía que la piel estaba viva, que algo dentro de él lo llamaba. Su mente estaba en otra parte y no sabía qué hacer. Acercándose lentamente, extendió la mano para tocar la piel. Ahí fue cuando ocurrió todo. El aire que rodeaba a Esteban pareció cambiar de temperatura, volviéndose gélido de repente. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si el aire mismo lo repeliera. La piel blanca de búfalo, antes inmóvil, comenzó a brillar con una luz suave e intensa. Y en un instante, Esteban sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás, haciéndole caer de espaldas al suelo con un grito. ¡Esteban!, gritaron los demás corriendo a ayudarlo, pero el terror en su rostro era evidente. Estaba en shock. Tenía los ojos muy abiertos y temblaba incontrolablemente. ¡Vamos!, gritó Marcos, ahora visiblemente asustado. Ya no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sabía que este lugar estaba fuera de su control. Sin embargo, Javier ya estaba en camino. Recorrió la casa en silencio, consciente de que la oportunidad de ahuyentarlos se acercaba cada vez más. Debía actuar con rapidez. La piel blanca de búfalo no era solo un tesoro material, sino algo que los conectaba con una energía ancestral que pocos se atreverían a desafiar. El aire era denso, cargado de una tensión creciente que impregnaba no solo el rancho, sino también el corazón de cada ladrón. Sus linternas se mecían nerviosamente mientras intentaban organizarse, pero el miedo se había apoderado del grupo. No era el miedo de Javier, ni el miedo a represalias inmediatas, sino algo más profundo. La sensación de que se enfrentaban a algo que escapaba a su comprensión. Marcos, el líder, siempre se había considerado inmune a cualquier superstición. Era un hombre pragmático, hecho para sobrevivir en un mundo cruel. Su mirada dura y la cicatriz que le cruzaba el rostro reflejaban una vida llena de decisiones difíciles. Sabía que necesitaba el dinero, sabía que si conseguían llevarse el ganado y la piel de búfalo, su vida cambiaría para siempre. Pero ahora, con Esteban tendido en el suelo y el resto del grupo visiblemente conmocionado, su confianza comenzaba a flaquear. «Esteban, ¿qué te pasó?», preguntó Ricardo con voz temblorosa. Estaba más asustado de lo que quería admitir. Nunca había sido un hombre de gran ambición, pero siempre había temido involucrarse en cosas que escapaban a su comprensión. Y ahora, con ese extraño poder que emanaba de la piel blanca de búfalo, sintió que había cruzado la línea. Esteban, con la mirada perdida, no respondió. Su cuerpo temblaba e intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecían no querer obedecer. El miedo lo había agarrado tan profundamente que apenas podía articular palabras. No sé qué pasó, tío. Solo toqué la piel y entonces todo se volvió oscuro, como si me hubiera tragado el aire», murmuró con voz casi inaudible. Tenía los ojos vidriosos, como si aún intentara procesar lo sucedido. Marcos miró a los demás hombres, intentando mantener la compostura, pero la duda comenzaba a carcomerle el estómago. Sabía que Esteban no mentía, pero la idea de que algo sobrenatural estuviera sucediendo allí era más de lo que podía soportar. Observó la piel blanca del búfalo, ahora iluminada por la luz parpadeante de las linternas, como esperando algo. ¿Pero qué? No lo sabía. «Esto es ridículo. Tenemos que salir de aquí», dijo Marcos, forzando una postura de autoridad que ya no podía mantener. «Juntemos el ganado y vámonos. No vale la pena correr más riesgos». Pero la vacilación de Esteban y el creciente miedo en los ojos de los demás
empezaron a minar la confianza de Marcos. Nunca se había dejado llevar por miedos irracionales, pero había algo innegable en todo aquello, algo que no podía ignorar. Y por mucho que lo intentara, la sensación de que habían invadido algo sagrado, algo que no debían tocar, no lo dejaba en paz. Ricardo, por su parte, ya no podía ignorar el presentimiento que lo embargaba. Sabía que su vida no había sido fácil, pero siempre había creído que la supervivencia estaba en sus manos, en sus decisiones. Sin embargo, ahora, al observar al grupo, sentía que no era solo su futuro lo que estaba en juego, algo más grande estaba en juego. La piel blanca de búfalo no era solo un trozo de piel, era un pedazo de historia y quizás incluso de destino. La tensión dentro del grupo aumentaba con cada segundo que pasaba. Los apremiaba el tiempo, la inminente llegada de Javier y el creciente temor de que algo terrible ocurriera si no salían pronto del rancho. Pero el pelaje seguía brillando en la oscuridad, atrayéndolos como si tuviera vida propia. «Marcos, tenemos que irnos ya», insistió Ricardo, con un tono más desesperado que nunca. Supo que desde el momento en que Esteban le tocó la piel, algo había cambiado, y no quería estar presente cuando la situación explotara. Pero, al mirar a Marcos, vio que el líder estaba dividido, sumido en un silencioso dilema. Marcos se debatía entre seguir adelante y terminar lo que habían empezado o retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Marcos meneó la cabeza, intentando quitarse de encima la sensación de inquietud que lo acechaba. No podemos regresar ahora, pero al mismo tiempo una duda lo atormentaba. Ya había tomado tantas decisiones equivocadas en su vida y esta parecía ser solo una más. Sin embargo, su orgullo y el deseo de no ser visto como débil lo obligaron a mantener su postura de liderazgo. No podía mostrar debilidad frente al grupo. Mientras tanto, Javier observaba la escena desde lejos, desde su ventana. Sabía que el tiempo se agotaba. Los ladrones estaban cada vez más distraídos y tenía que actuar con rapidez. También sentía la creciente presión de la situación. La piel de búfalo blanca, que siempre había sido una simple reliquia familiar, ahora parecía ser el punto de inflexión en todo lo que sabía. La situación estaba a punto de estallar. Y Javier sabía que si los ladrones no se marchaban pronto, el conflicto sería inevitable. Pero más allá del conflicto físico, algo más profundo se estaba gestando. Javier comenzaba a comprender que la piel de búfalo no solo era protección para su familia, sino también una clave para comprender los antiguos misterios que rodeaban ese rancho. No podía permitir que ese poder cayera en las manos equivocadas. La pregunta que se formaba en su mente era simple, pero aterradora. ¿Qué pasaría si los ladrones volvieran a tocar la piel? El silencio de la noche se había vuelto opresivo. El viento, que antes danzaba libremente entre los árboles y arbustos, ahora parecía suspendido, como esperando el momento preciso para actuar. Todos estaban allí, los ladrones y Javier, la tensión entre ellos palpable, un peso creciente que los mantenía en una especie de parálisis, cada uno a merced del otro. Pero la piel blanca de búfalo de la cerca no permitía que esta quietud se convirtiera en un simple punto muerto. Parecía exigir una decisión. Y la decisión estaba a punto de tomarse. Marcos estaba visiblemente agitado. Miró a sus hombres, intentando controlar la situación, pero el miedo se le había impregnado en los ojos. Presentía que algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Lo que había comenzado como un simple robo, abuso de ganado, quizás dinero fácil, ahora parecía una batalla contra fuerzas que no comprendía. La piel blanca de búfalo emitía una luz cada vez más intensa, una luz casi sobrenatural que parecía envolver no solo la cerca, sino todo el campo. Y esta luz se extendía,
rozando los árboles circundantes y reflejándose en el suelo, creando sombras que danzaban como espectros. Fue en ese momento que la tierra pareció temblar. Primero, una leve vibración, casi imperceptible, pero pronto los temblores se intensificaron, como si el mismo suelo del rancho reaccionara a la presencia de los intrusos. Marcos miró a los demás, pero nadie dijo nada. Estaban tan asustados como él. De repente, la piel blanca de búfalo comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y la luz se volvió cegadora. La sensación de inquietud crecía con cada segundo que pasaba. Ricardo, pálido, miraba fijamente la piel y luego a Marcos, como pidiendo permiso para huir. Pero antes de que pudiera abrir la boca, algo sucedió. Una furiosa ráfaga de viento, más fuerte que cualquier brisa del desierto, azotó el campo y golpeó al grupo con tal fuerza que los hizo caer al suelo. El sonido del viento era como un rugido, como el grito de algo antiguo y poderosamente vivo. Las linternas de los ladrones cayeron, dispersando las llamas por la vegetación seca. Pero el fuego no se propagó. Al contrario, pareció estar contenido por la luz que emanaba de la piel del búfalo blanco. Esteban, que hasta entonces había estado en shock, finalmente se levantó, pero su mirada era completamente distinta. Ya no era el hombre que había tocado la piel antes. Su expresión era vacía, como si algo más grande lo hubiera consumido. Caminó hacia la piel con pasos lentos, como guiado por una fuerza invisible. Al llegar a la valla, se detuvo y, sin dudarlo, extendió la mano para tocar la piel una vez más. El sonido del viento cesó abruptamente y un silencio absoluto invadió el rancho. Todos se quedaron atónitos cuando Esteban tocó la piel, y fue en ese momento que ocurrió algo extraordinario. El cielo sobre ellos se iluminó como si el universo mismo se hubiera abierto. El campo, el rancho, las montañas lejanas, todo alrededor de Javier y los ladrones pareció desaparecer, como si los transportaran a otro lugar, a otro tiempo. La tierra bajo sus pies comenzó a latir, vibrando con una energía que no era humana. El sonido de los latidos era lo único que se oía, y su ritmo parecía coincidir con el pulso de la tierra. Marcos, ahora de rodillas, sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo. La luz de la piel blanca de búfalo pareció penetrar su carne, y una visión grandiosa y aterradora se formó ante sus ojos. Una imagen de un pasado lejano, una escena de antiguos nativos, cazadores y guerreros, en una lucha sagrada contra fuerzas incomprensibles para la humanidad. Pero lo más impactante fue ver al búfalo blanco, el último de su especie, luchando contra una fuerza invisible, una lucha que se desarrollaba en las venas mismas de la tierra. El cielo volvió a oscurecerse y la luz se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a los presentes en un estado de shock total. Esteban cayó hacia atrás, sin vida, con la mirada vacía, y Marcos no pudo comprender lo sucedido. Miró a los demás, pero todos estaban en un estado de profunda conmoción. El campo estaba en absoluto silencio, pero algo dentro de Marcos, algo visceral, sabía que ya no podía ignorar lo que había presenciado. Javier, en cambio, lo vio todo. Desde su ventana, vio a los ladrones caer al suelo, el instante de luz y la transformación de Esteban. Y entonces, algo hizo clic en su interior. No sabía qué era, pero la sensación de que el rancho no era solo un terreno, sino una frontera entre mundos, se hizo evidente en su mente. No solo defendía la piel de búfalo blanco, defendía algo mucho más profundo, algo que trascendía la historia de su familia y que tal vez los ladrones nunca comprenderían. La piel era un portal a una fuerza que no debía tocarse, y ahora el punto de inflexión se había establecido. No había vuelta atrás. El silencio que siguió al fenómeno sobrenatural fue absoluto. El viento, que antes rugía como un león hambriento, se disipó
y solo quedó la pesada sensación de algo perdido. Esteban yacía caído, sin vida, con la mirada fija y vacía, como si lo hubieran arrancado de sí mismo. El campo circundante parecía diferente, como si el mundo hubiera cambiado de una forma que nadie podía comprender aún. Marcos fue el primero en ponerse de pie, con las rodillas temblando al levantarse del suelo. Tenía los ojos abiertos y su mente, normalmente aguda e inmune a los miedos irracionales, ahora estaba perdida, atrapada en un laberinto de duda y terror. Miró a los otros hombres, pero nada tenía sentido. Lo que acababan de ver no podía explicarse con palabras comunes. Esteban, el hombre que parecía el más robusto y seguro de sí mismo, estaba consumido por algo que ni siquiera ellos podían comprender. «¿Qué carajo fue eso?», murmuró Marcos, con la voz temblando más de lo que quería mostrar. Luchaba contra el pánico, pero lo cierto era que perdía el control rápidamente. Quiso gritar, pero solo salió de su boca una sucesión de palabras incompletas. Ricardo, el más escéptico de todos, parecía aún más conmocionado. Estaba arrodillado junto al cuerpo de Esteban, tocándole la cara con manos temblorosas, pero nada ocurrió. Esteban estaba muerto. Ya no estaba allí, pero su cuerpo aún conservaba la misma expresión de alguien que no entendía lo que acababa de suceder. «Eso no es posible. Esteban... él...». Ricardo tartamudeó, incapaz de terminar la frase. Marcos se apartó de él, retrocediendo unos pasos rápidos, como si intentara escapar de lo que acababa de presenciar. Sintió que le costaba respirar, el peso de la situación le aplastaba los hombros. ¿Cómo pudo él, el líder, haber llevado a sus hombres a algo tan incomprensible? Él los había puesto en esa situación y ahora Esteban estaba muerto. Pero más que la muerte de Esteban, lo que aterrorizaba a Marcos era la sensación de impotencia. La piel del búfalo blanco yacía ante ellos, aún emitiendo una luz tenue, como esperando algo. Algo que los ladrones no podían ofrecer, algo que no debieron haber tocado. Ricardo miró a Marcos con desesperación. Ya no le interesaba el ganado ni la piel, nada más importaba. Quería salir de allí, necesitaba salir de allí. «Marcos, vámonos, vámonos a casa. Esto no vale la pena, nada de esto vale la pena», dijo con la voz entrecortada por el miedo. Empezó a retroceder lentamente, como si quisiera correr, pero el miedo a que algo más sucediera lo hacía dudar a cada paso. Marcos no respondió de inmediato. Miraba fijamente la piel blanca de búfalo, como si lo llamara. Su instinto le decía que se fuera, que huyera de esa casa, de ese campo, de todo. Pero el orgullo, la necesidad de demostrar su valía, seguían ahí. Ya no podía volver atrás. No podía ser el hombre que se acobardaba ante lo sobrenatural, no después de todo lo que ya habían hecho. Fue entonces cuando oyó la voz de Javier, un grito largo y autoritario que atravesó la noche como una cuchilla afilada. «No tienes idea de lo que has hecho, ¿verdad?». La voz de Javier resonó desde la ventana de su casa, donde se encontraba ahora, observando todo con la mirada de quien ya sabía que lo peor estaba por suceder. Marcos se giró bruscamente, buscando la pistola que llevaba en el cinturón. No quería enfrentarse a Javier. Ya no quería, pero la voz de Javier lo desarmó. Había algo profundo en sus palabras, algo que parecía resonar en el alma de Marcos, algo que no podía explicar. «¿Qué sabes de esto, Javier?», gritó Marcos con el cuerpo tenso pero la voz temblorosa. Intentaba mantener la compostura de líder, pero lo único que podía hacer era cuestionar su propia cordura. Javier, en cambio, no se movió. Permaneció junto a la ventana, imperturbable. Sabía lo que estaba en juego, sabía lo que representaba la piel, pero aún no estaba seguro de cómo reaccionarían los ladrones. Necesitaba una solución y no tenía mucho tiempo. «Sé que tocaron algo que no debía tocarse. Sé que provocaron fuerzas que escapaban a su control, y ahora tendrán que afrontar las consecuencias».
Las palabras de Javier estaban imbuidas de una fuerza misteriosa, algo más allá de la razón. Mientras tanto, el grupo de ladrones se desmoronaba. La muerte de Esteban había quebrantado el poco coraje que les quedaba. Ricardo, completamente desesperado, miró a Marcos por última vez. Su expresión de miedo se transformó en ira. Quiso gritar, pero no le salían las palabras. Solo quería que todo terminara, pero sabía que no había vuelta atrás. «Marcos, tenemos que irnos, ya», gritó Ricardo. La adrenalina se apoderó de él. Pero Marcos seguía dudando. Sentía el peso de la responsabilidad, el peso de la decisión y algo más. La piel blanca de búfalo lo llamaba, como diciéndole que se rindiera, que aceptara el poder que le ofrecía. Javier sabía que mientras el grupo estuviera allí, la situación solo empeoraría. No podía permitir que se fueran con más de lo que ya tenían. La piel blanca de búfalo, que ya había absorbido tantas historias, era ahora más poderosa que nunca. Sentía que estaba al borde de algo mucho mayor y que solo él decidiría qué sucedería a continuación. Javier estaba de pie junto a su ventana, con la mirada fija en los hombres que tenía delante. El viento volvió a soplar, pero ya no parecía un viento cualquiera. Era como si la naturaleza misma reaccionara a lo que ocurría allí. Javier sentía la presión de estar en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Lo que había comenzado como un simple deber de proteger a su familia, ahora parecía una lucha contra fuerzas incomprensibles. Miró la piel blanca de búfalo, que aún brillaba bajo la tenue luz de la luna. Ese trozo de piel no era solo un objeto, era un vínculo directo con algo ancestral, con algo sagrado. Era como si Javier se sintiera atraído por ella, por un poder que no comprendía del todo, pero que sabía que era vital. Antes, Javier simplemente habría llamado a la policía, o quizás se habría enfrentado directamente a los ladrones, como haría cualquier hombre decidido a proteger lo que es suyo. Pero ahora sabía que no se trataba de un simple robo. Se trataba de algo mucho mayor, una fuerza espiritual, algo profundo, que interfería con las leyes de la naturaleza y la vida. El cuerpo de Esteban, aún tendido en el suelo, era un brutal recordatorio del precio que debía pagar. Javier ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La piel de búfalo no era solo un símbolo de la herencia familiar, representaba una conexión directa con los espíritus del pasado, con los antepasados que habían vivido allí antes que él. Marcos, con la mirada aún más cansada y el rostro marcado por el miedo, se acercó a Javier con la postura vacilante. Sabía que ya no podía liderar al grupo. Sabía que había perdido el control, que había perdido la cabeza. Se acercó lentamente, con el cuerpo aún tenso por el miedo, y habló como si sus palabras fueran un intento desesperado por restablecer el orden. Yo no sé qué hacer, Javier. Yo no sabía que era así. Nunca pensé que esto fuera real. Su voz sonaba entrecortada, casi rota por la presión del momento. Marcos ya no era el líder. Ya no era el hombre que tomaba decisiones firmes. Se enfrentaba a algo que lo desafiaba a niveles que no comprendía. Javier lo miró un largo instante, con la mirada fija, pero sin odio. Sabía que Marcos, aunque había tomado malas decisiones, estaba tan perdido como Esteban. No había vuelta atrás. Lo que quedaba era una difícil decisión. Podía acabar con todo de una vez o intentar comprender qué representaba la piel de búfalo. Pero más que eso, necesitaba decidir quién sería de ahora en adelante. El hombre que había sido hasta entonces ya no le bastaba para afrontar la verdad que se le revelaba. «No puedes volver atrás, Marcos», dijo Javier con voz baja, pero llena de una fuerza silenciosa. «Te has entrometido en algo que escapa a tu control, y ahora todos pagaremos el precio, pero no serás tú quien decida. Ahora tomaré las riendas de esta historia». Esas palabras marcaron un punto de inflexión para Javier.
Sabía que ya no podía huir de lo que representaba la piel. Ya no podía refugiarse en la seguridad del rancho y la comodidad de las viejas tradiciones. Necesitaba comprender lo que la piel significaba para él, para su familia, para su futuro. Necesitaba abrazar esta transformación, no solo como hombre, sino como guardián de aquello que no podía comprenderse, sino solo aceptarse. Ese fue el momento en que Javier se vio transformado. Ya no era el hombre que se conformaba con la vida sencilla del rancho, que solo quería proteger lo que poseía. Ahora era alguien en sintonía con algo más profundo, algo que trasciende lo físico y le habla directamente a su espíritu. La tensión en el aire era casi insoportable, pero sentía que, de alguna manera, la piel blanca de búfalo le había dado una claridad inesperada. Ahora comprendía que su destino estaba entrelazado con algo mucho mayor. Necesitaba protegerlo, pero de una manera que iba más allá de la simple defensa física. Tienes dos opciones, Marcos. Puedes irte de aquí e intentar encontrar tu camino, o quedarte y afrontar las consecuencias de lo que empezaste, dijo Javier, ahora mirando directamente a los ojos de Marcos. Pero no te vas a salir con la tuya. No vas a conseguir nada que no merezcas. Marcos dudó. La decisión pesaba sobre sus hombros como una roca, pero algo en su interior, una chispa de racionalidad que aún permanecía, lo hizo retroceder. Sabía que ya no tenía fuerzas para resistir. Sabía que la batalla ya no era contra Javier, sino contra algo mucho más grande, algo que no podía comprender ni controlar. Con un profundo suspiro, Marcos se giró y miró a los otros ladrones, visiblemente destrozados. Ricardo, en particular, ya tenía lágrimas en los ojos, presa del pánico. Nunca quiso saber nada de la piel de búfalo blanca. Solo quería el dinero, las ganancias. Pero ahora, la realidad de sus decisiones lo estaba aplastando. Javier observaba todo esto con calma. Sabía que Marcos ya no era el líder, y que él, Javier, necesitaba ser el hombre fuerte ahora. Necesitaba liderar la decisión, no solo por su familia, sino por algo que trascendía todo lo que conocía. Tras una última mirada a los ladrones, Javier se apartó de la ventana y se preparó para su siguiente movimiento. No podía dejar que lo que quedaba de ellos saliera ileso. La piel blanca de búfalo seguía allí, brillando con su luz fantasmal, esperando a ser protegida, y eso es lo que haría. El campo estaba en silencio, pero la tensión era palpable. Algo inminente flotaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Javier había tomado el control de la situación, pero el peso de la responsabilidad que cargaba era inmenso. Sentía el poder de la piel blanca de búfalo, pero sabía que no podía dejar que controlara la historia. Lo que estaba en juego ahora no era solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Marcos, los ladrones e incluso la tierra misma. Habían tocado algo que no podían comprender y ahora necesitaba encontrar la manera de afrontar las consecuencias. Marcos se apartó, intentando crear espacio entre él y los demás hombres, cabizbajo y con los hombros hundidos, como si hubiera sido derrotado. Ya no sabía quién era ni qué debía hacer. El orgullo y el liderazgo que una vez poseyó se habían desvanecido, reemplazados por una sensación de impotencia. Con cada segundo que pasaba, se hundía más en el abismo que la piel blanca de búfalo había abierto. Sabía que nada volvería a la normalidad. La idea de escapar ahora le parecía ridícula. No había vuelta atrás. Ricardo, a su lado, estaba nervioso. Sus ojos, antes escépticos, ahora estaban llenos de temor. Sentía una creciente presión en el pecho, una necesidad desesperada de salir de allí. Pero no sabía a dónde ir. ¿Qué debía hacer? ¿Huir? ¿Confrontar a Javier? Nada parecía claro. Había visto lo que le había sucedido a Esteban y lo paralizó. Lo que no podía entender era por qué Javier no parecía más asustado. Al contrario,
El hombre estaba tranquilo, casi como si hubiera aceptado su destino inminente. Esto solo aumentó el pánico de Ricardo. Javier, por otro lado, sentía que algo dentro de él se transformaba. Había dejado atrás al hombre que simplemente quería proteger a su familia. La piel de búfalo blanco, con su energía mística, le había dado algo más, una comprensión profunda, casi mística, de lo que estaba en juego. Ya no podía ser el hombre que solo tomaba decisiones racionales, basándose en el mundo físico. Ahora formaba parte de algo que trascendía la lógica humana, algo inexplicable. La lucha, ahora, no era solo por la supervivencia, sino por comprender su papel en este nuevo mundo que se abría. El ambiente era más denso que nunca. La noche parecía interminable y el sonido del viento era como el preludio de algo grandioso o devastador. Los ladrones estaban divididos. Marcos y Ricardo estaban conmocionados, incapaces de actuar, mientras que los demás permanecían en silencio, esperando una decisión. Sabían que el enfrentamiento con Javier era inminente, pero nadie sabía cómo se desarrollaría. Javier caminó hacia la piel de búfalo blanca una vez más, sintiendo el peso de su presencia, y se detuvo ante ella. Extendió la mano y, por primera vez, la tocó. La sensación fue inmediata. No era una sensación física, sino algo más profundo, una vibración en lo más profundo de su alma. Sabía que ese toque sellaría su decisión. Se rendía al poder, ya no intentaba resistirse. «Ya no soy el hombre que conociste», murmuró Javier para sí mismo. Las palabras fueron como una declaración silenciosa, no solo para los demás, sino para sí mismo. Ya no lidiaba con lo que le era familiar. Estaba en el umbral de un cambio irreversible. Se giró y enfrentó a los ladrones con renovada determinación. Estaban allí, esperando su acción, esperando su siguiente movimiento. Pero lo que no sabían era que el siguiente movimiento de Javier no sería una reacción impulsiva. Ya había tomado su decisión. «Aquí es donde termina tu historia», dijo Javier, con una voz que ahora sonaba como una orden, pero con un tono de inevitabilidad. Sabía que ya no podía ser indulgente. Había llegado el momento de actuar. Marcos levantó la cabeza, pero el miedo aún dominaba sus ojos. Quería hablar, quería encontrar una excusa, algo que convenciera a Javier de que los dejara ir. Pero la sombra de Esteban sobre él, la muerte que se cernía sobre el grupo, le impedía articular palabras coherentes. «Javier, por favor, nosotros no sabíamos lo que hacíamos». Marcos lo intentó con voz temblorosa, pero Javier no le dejó continuar. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo», interrumpió Javier. La calma de su voz contrastaba con la tensión palpable en el aire. «Lo que hiciste fue más que un robo, fue una invasión, una violación de lo que no debe tocarse. Ahora tienes una opción, afrontar lo que viene después. O...» miró a los demás. Sus ojos ahora estaban llenos de un poder oscuro. «O huir. Pero no esperes que el perdón llegue fácilmente». Ricardo, con los ojos llenos de desesperación, finalmente habló, con la voz vacilante y temblorosa. Nosotros no merecemos esto, no después de lo que le pasó a Esteban». Javier los miró con frialdad. Sabía que había llegado el momento de no dar marcha atrás. No podía permitir que esos hombres, ahora tan débiles e indefensos, quedaran impunes. El enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir, no solo con los ladrones, sino con el mismo poder que la piel de búfalo blanco había despertado en él. Los hombres estaban listos para el movimiento final, pero Javier ya había tomado su decisión. La tensión aumentaba y con ella las decisiones finales de todos estaban a punto de tomarse. El fin se acercaba. Pero, ¿qué sucedería después? ¿Quién sobreviviría al peso del destino que estaban a punto de enfrentar? El silencio era profundo, roto solo por el sonido del viento, que comenzaba a intensificarse. El campo parecía respirar,
latir con una energía invisible, como si estuviera vivo, consciente de todo lo que ocurría. Cada paso de los ladrones, cada respiración de Javier, hacía la atmósfera más densa, más inminente. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo que no podían controlar. Javier se quedó de pie ante la piel blanca de búfalo, con la mano aún tocando su superficie brillante, como si buscara algún tipo de conexión, como si el poder de aquella reliquia sagrada pudiera guiarlo a la siguiente etapa. Sintió el peso de la transformación en su interior, una energía creciente que se extendía por sus músculos, por su espíritu, como si algo ancestral y primigenio despertara en él. Marcos, ahora de pie con la mirada vacía, miró a los demás. El miedo ya no solo se reflejaba en sus rostros, sino que una sensación de desesperación absoluta los invadía. Esteban estaba muerto, y la presencia de ese poder místico sobre ellos parecía sellar su destino. Javier, por favor. Marcos suplicó con una voz casi desesperada, pero Javier ya no parecía el hombre que conocía. Sus ojos, ahora oscuros y profundos, estaban fijos en la piel de búfalo. Ya no oía la súplica de Marcos. No era el mismo hombre. Ya no hay vuelta atrás, Marcos. Javier respondió con calma, pero su voz transmitía una oscura autoridad, como si hablara de un destino ineludible. Sabía que la decisión que tomara definiría no solo el futuro de aquellos hombres, sino también el de la tierra que había jurado proteger. El viento arreció, y una ráfaga fuerte hizo que los árboles circundantes se doblaran como si intentaran distanciarse de algo que estaba a punto de suceder. La luz de la luna, reflejada en la piel del búfalo blanco, parecía intensificarse con cada segundo, convirtiéndose en una fuerza en sí misma, algo que no podía ignorarse. La piel, antes una simple reliquia, era ahora un portal, un vínculo con fuerzas más allá de la razón humana. Javier sintió que la transformación se apoderaba de su cuerpo. Una energía ferviente se extendía por su piel, sus músculos, sus huesos. Sintió que se estaba convirtiendo en algo más grande, algo inmenso. Su mente se aclaró y comprendió el peso de las decisiones, el dolor de lo que estaba a punto de hacer. Pero también supo que no se trataba solo de él. Se trataba de proteger lo sagrado. «Sé lo que quieres hacer, Javier», Ricardo gritó de pánico. Sabía que la lucha ya no era física, sino espiritual, existencial. «Pero esto nos destruirá a todos. No podemos afrontarlo». Marcos lo miró, buscando una respuesta, algo que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Pero sabía, en el fondo, que Javier ya estaba más allá de su comprensión. Estaba tocando algo que ya no podía controlar. De repente un grito atravesó la noche, tan intenso y desesperado que todos los hombres, incluido Javier, se giraron para ver qué ocurría. Uno de los ladrones, abrumado por el miedo y la sensación de que la muerte se acercaba, corrió hacia la valla intentando escapar. Pero antes de que pudiera llegar al límite del campo, el viento arreció aún más. La piel del búfalo blanco pareció reaccionar a su huida, emitiendo una onda de energía que lo hizo caer al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. El ladrón gritó de dolor, con los ojos abiertos, pero nadie pudo ayudarlo. Estaba siendo consumido por la energía de la piel, que ahora parecía no solo protegerla, sino también castigar a quienes intentaban violarla. Marcos intentó correr hacia su amigo, pero Javier lo retuvo con una fuerza sobrenatural. Su mirada estaba vacía, pero a la vez llena de una inmensa comprensión. Javier sabía que no podía permitir que más vidas se perdieran en vano. La piel blanca de búfalo no era solo un objeto, era una advertencia, un poder que existía para preservar, pero que podía destruir a quienes intentaran usarla con fines egoístas. «Padre, Marcos», Javier habló, su voz ahora resonando con la fuerza de la tierra misma. «El sufrimiento de Esteban ya ha sido suficiente.
No necesitamos más sacrificios. El tiempo parecía haberse detenido. Marcos estaba atrapado, intentando liberarse de la mano de Javier, mientras el viento aullaba a su alrededor. Pero había claridad en la mirada de Javier. Ya no era el hombre que vivía para proteger su tierra, sino el guardián de un poder ancestral que debía ser respetado, no desafiado. El ladrón que intentó escapar fue consumido por una intensa luz que emanaba de la piel. Desapareció ante los ojos de todos, como disuelto por la energía misma del búfalo blanco. Ya no cabía duda de que quienes tocaran la piel de forma impura estaban condenados a sufrir las consecuencias de sus actos. Marcos finalmente dejó de luchar. Ya no tenía fuerzas para resistir, y el miedo que sentía era abrumador. Javier lo miraba, ya no como un enemigo, sino como un hombre que había tomado la decisión equivocada. Marcos sabía que nada podía cambiar lo sucedido. Había cruzado una línea incorregible. Javier dio un paso al frente, completamente inmerso en la transformación que le proporcionaba la piel de búfalo blanca. Sin duda, era más fuerte, más seguro de sí mismo, pero también más alejado de su humanidad. El poder lo había consumido de una forma que ya no podía controlar, y así, con una última mirada a los hombres que habían invadido su tierra, Javier tomó su decisión final. Los dejaría vivir, pero bajo sus propios términos. Se irían no por piedad, sino porque ahora comprendía que la verdadera fuerza residía en permitir que quienes habían cometido errores asumieran las consecuencias de sus actos. Los ladrones, ahora impotentes, se alejaron, conscientes de que habían sido derrotados, no por la fuerza física, sino por una fuerza más allá de la comprensión humana. El campo, ahora silencioso, parecía respirar de nuevo, como si el ciclo se hubiera cerrado. Javier, ahora transformado, sabía que la historia de la piel de búfalo blanco estaba lejos de terminar. Ya no sería el hombre sencillo que vivía en su rancho, sino el guardián de algo mucho más grande. El amanecer amaneció lentamente, tiñendo el cielo de un tono dorado que pareció un alivio tras la tensa noche. El campo, ahora tranquilo, ya no reflejaba el caos que se había apoderado de él en las últimas horas. La piel del búfalo blanco seguía allí, inerte, pero su poder parecía haberse disipado, como si hubiera cumplido su propósito. Javier observaba el horizonte, con el viento ahora suave en el rostro, y sintió que algo en su interior finalmente estaba en paz. O tal vez simplemente había aceptado lo que la vida le había impuesto. Los ladrones se habían ido. La energía de la piel blanca de búfalo los obligó a retirarse, no por debilidad física, sino porque el poder al que habían faltado el respeto les hacía sentir su insignificancia ante aquello que no podían controlar. Los había consumido la culpa, la muerte de Esteban y la fuerza invisible de la reliquia que ahora pertenecía a Javier, ya no como una reliquia, sino como parte de su destino. Marcos, Ricardo y los demás se fueron, no como héroes ni villanos, sino como hombres destrozados, con la mirada vidriosa por una experiencia que jamás podrían olvidar. Habían tocado lo intocable, habían cruzado una línea que jamás podrían cruzar sin pagar el precio. Pero Javier no lo siguió. Sabía que no podía hacer nada más por ellos. Eran víctimas de sus propias decisiones. Javier, por su parte, sintió el peso de la transformación. Sabía que la persona que había sido antes de esa noche ya no existía. El hombre sencillo, que solo quería proteger su tierra, su familia, había sido reemplazado por alguien más profundo, más consciente de su conexión con el poder del pasado. La piel blanca de búfalo ya no era solo una reliquia de su cultura, era parte de lo que se había convertido. Ahora era guardián, no solo de la tierra, sino de un legado espiritual que trascendía generaciones. Mientras caminaba hacia su casa, Javier observaba los campos circundantes, el pasto que siempre había cuidado con manos trabajadoras. El rancho seguía allí, firme, pero algo en su interior sabía que nada volvería a ser igual.
La reliquia que ahora poseía no era algo que pudiera ocultarse ni ignorarse. Era una responsabilidad que tendría que cargar por el resto de su vida. Sabía que las historias sobre la piel de búfalo blanca se difundirían y tal vez algún día otros irían tras ella, como lo habían hecho los ladrones. Quizás alguien intentaría desafiarlo o incluso quitársela, pero Javier ya estaba preparado. No sería el hombre que huyera de lo que había abrazado. La transformación que la piel le había causado no era una maldición, sino un regalo, la oportunidad de proteger algo más grande que él mismo. Javier se detuvo frente a su casa, donde lo esperaban su esposa e hijos. Ignoraban lo sucedido, pero Javier sabía que, de alguna manera, sus vidas también habían cambiado. Ya no podía ser el hombre que solo se preocupaba por el día a día. Ahora tenía un propósito. La piel blanca de búfalo no era algo que pudiera dejar atrás. Miró la casa, a su familia, y sonrió. Era una sonrisa cargada de tristeza, pero también de silenciosa aceptación. Sabía que el camino de la transformación no había terminado, apenas comenzaba. Nada volverá a ser lo mismo, susurró para sí mismo, pero las palabras no sonaban como una condena, sonaban como una promesa. Y con eso, la historia de Javier y la piel de búfalo blanco llegó a su fin en ese momento. Pero lo que había llegado a ser sería ahora algo inmortal, perpetuado en historias y leyendas que trascenderían su tiempo. El poder del búfalo blanco seguiría existiendo, ya no como un símbolo lejano, sino como parte inseparable de su propia identidad. El paisaje circundante, la tierra, parecía respirar con él. Todo había cambiado, y Javier ahora lo sabía. Había encontrado su verdadero destino. Habían pasado años desde aquella noche transformadora. Javier, ya mayor, seguía viviendo en el rancho, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Se había convertido en una figura legendaria en la región, conocido no solo como un hombre de familia, sino como el guardián de la piel de búfalo blanco, cuyo poder había sido presenciado por pocos y jamás cuestionado por muchos. Su familia creció, pero la leyenda perduró, transmitiéndose de generación en generación. La piel, ahora cuidadosamente preservada, era venerada y respetada, símbolo no solo de la fuerza ancestral, sino también de la transformación que un hombre puede experimentar al enfrentarse al destino.